transferidos a las células bacterianas por medio de mecanismos distintos de la conjugación, por ejemplo por transformación o por transducción. Estos términos se estudian más adelante en este mismo capítulo. La figura 5.7 que veremos: infección lisogénica de una bacteria por un bacteriófago temperado. A. El fago infecta a una bacteria sensible e inyecta su ADN. B. El ADN del fago se integra en el cromosoma bacteriano. C. La bacteria se multiplica, aunque aparentemente no ha resultado afectada por la infección, se ha lisogenizado. D. En ocasiones el ADN del fago se escinde del cromosoma bacteriano, toma el control de la célula y se replica. E. Una célula individual, o por inducción todas las células, producen los componentes del fago. F. A continuación los componentes son ensamblados, formando las partículas del fago. G. Al final la célula experimenta la lisis y se liberan partículas de fago maduras. Los bacteriófagos son virus bacterianos. Estos elementos genéticos extracromosómicos pueden sobrevivir fuera de la célula del anfitrión, ya que su genoma, que puede estar formado por ARN o ADN, está protegido por una capa de proteínas, como en la figura 5.6. Los bacteriófagos infectan las células bacterianas y o se replican hasta un número elevado que ocasiona la lisis de la célula de infección lítica. O en algunos casos se integran el genoma del anfitrión sin producir su muerte, el llamado estado lisogénico, como el bacteriófago lambda de Escherichia coli, como en la figura 5.7. Algunos bacteriófagos lisogénicos portan genes toxigénicos. Por ejemplo, el fago beta contiene el gen de la toxina de la difteria. El bacteriófago lambda permanece en estado lisogénico mientras continúe la síntesis de una proteína represora y evitar que el fago abandone su estado de integración y se replique independientemente del cromosoma del anfitrión. Esta reacción se desencadena cuando la radiación u otro factor daña el ADN de la célula anfitriona, o bien cuando la célula es incapaz de continuar fabricando nuevas moléculas de la proteína represora, señal de que la célula anfitriona no está sana y no representa un lugar adecuado para el proceso de replicación vírica. Hay unas figuras que estamos pasando. La figura 5.8, transposones. La parte A, las secuencias de inserción codifican tan solo una transpososa TNP y posee en cada extremo repeticiones invertidas de 15 a 40 pares de bases. En la parte B, los transposones compuestos contienen una región central que codifica la resistencia a antibióticos o toxinas y se halla flanqueada por dos secuencias de inserción IS, que pueden ser repeticiones directas o bien inversas. Ahí vemos transposones compuestos, IS a la izquierda, la región central, resistencia a antibióticos o toxinas, y la IS derecha. La IS izquierda, región central, resistencia a antibióticos, y la IS derecha. El sentido de las flechas es distinto para la IS derecha. La CTN3, un miembro de la familia de los transposones TNA. La región central codifica 3 genes que confieren resistencia a ampicilina: una transposasa TNPA, una resolvasa TNPR y una beta-lactamasa. Durante el proceso de transposición replicativa se utiliza un sitio de resolución, sitio res. Esta región central se encuentra flanqueada en ambos extremos por repeticiones directas de 38 pares de bases. Y la D, transposón asociada a fago, cuyo ejemplo más conocido es el bacteriófago Mu. Entonces los transposones son genes que saltan según los elementos genéticos móviles, como en la figura 5.8, que pueden transferir ADN de una posición a otra del genoma o entre distintas moléculas de ADN dentro de una misma célula.
de un plásmido a otro o de un plásmido a un cromosoma. Los transposones se detectan tanto en los procariotas como en los eucariotas. Los transposones más simples se conocen como secuencias de inserción y su longitud comprende de 150 a 1500 pares de bases con repeticiones invertidas de 5 a 40 pares de bases y la información genética mínima necesaria para su propia transferencia. Los transposones complejos tienen otros genes como genes que proporcionan resistencia frente a antibióticos. En ocasiones los transposones se introducen en el interior de los genes y los inactivan. Si la inserción e inactivación tienen lugar en un gen encargado de codificar una proteína esencial, la célula muere. Algunas bacterias patógenas utilizan un mecanismo semejante. Para coordinar la expresión de un sistema de factores de virulencia, los genes de actividad pueden agruparse en un islote de virulencia o patogenicidad, rodeado por unos elementos móviles semejantes a los transposones que les permiten moverse tanto en el interior del cromosoma como hacia otras bacterias. Cualquier unidad genética puede reaccionar ante la presencia de un estímulo ambiental, por ejemplo pH, calor o contacto con la superficie de la célula del anfitrión, como mecanismo de coordinación de la expresión de un proceso complejo. Por ejemplo, el islote SPI-1 de Salmonella codifica 25 genes que permiten la entrada de esta bacteria en células no fagocíticas. Mecanismos de transferencia genética entre células. El intercambio de material genético entre las células bacterianas puede tener lugar a través de uno de los tres mecanismos siguientes, como en la figura 5.9. Mecanismos de transferencia génica en bacterias. Existe transformación y transducción. Mejor se ve en el PDF. La célula donante luego pasa a lisis celular, liberación de fragmentos de ADN. Luego el ADN entra en la cánula receptora y se integra en su ADN. Luego veamos la transducción. El fago transductor que contiene ADN genómico de la célula donante. Luego la lisis celular, liberación de fagos. Luego infección de la célula receptora por el fago. ADN de la célula donante se integra en el ADN de la receptora. O la conjugación, ADN genómico, y también contiene ADN plasmídico. El plásmido libre se desplaza de la célula donante a la receptora a través de un pilus sexual, la letra F. Aquí vemos la segunda figura, donde nuevamente el ADN genómico y el pilus sexual, que une a ambos. El plásmido integrado episoma favorece la transferencia de ADN genómico, el cual se integra en el ADN de la célula receptora. Transposición, transposón con repeticiones invertidas. Ahí vemos el sitio donante y luego el sitio receptor en el cromosoma. Gen A, gen B, gen B, gen C. Continuamos. Entonces, las formas son: una conjugación, que consiste en un apareamiento o intercambio casi sexual, cuasi sexual, de información genética entre una bacteria donante y otra bacteria receptora. 2. Transformación, la cual provoca la adquisición de nuevos marcadores genéticos mediante la incorporación de ADN exógeno. O 3. Transducción, la cual se caracteriza por la transferencia de información genética de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago. En el interior de la célula, el transposón puede saltar entre distintas moléculas de ADN, por ejemplo plásmido a plásmido o plásmido a cromosoma. La transformación es el proceso mediante el cual las bacterias captan fragmentos de ADN desnudo y los incorporan a sus genomas. La transformación fue el primer mecanismo de transferencia genética que se descubrió en las bacterias. En 1928, Griffith observó que la virulencia del neumococo
se relacionaba con la presencia de una cápsula de polisacárido que le rodeaba y que los extractos de bacterias encapsuladas productoras de colonias lisas podían transmitir este rasgo a las bacterias no encapsuladas, las cuales presentan generalmente una morfología rugosa. Alrededor de 15 años después, los estudios de Griffith permitieron que Avery, McLeod y McCarthy identificaran el ADN como el principio clave del mecanismo de transformación. Las bacterias gram positivas y gram negativas son capaces de captar y conservar de forma estable ADN exógeno. Ciertas especies presentan una capacidad natural de captación de ADN exógena, por lo que se definen como competentes, como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y bacterias pertenecientes a los géneros Bacillus y Neisseria. La competencia aparece al final de la fase logarítmica de crecimiento, un cierto tiempo antes de que la población bacteriana entre en la fase estacionaria. La mayor parte de las bacterias no muestra una capacidad natural a la captación de ADN. Asimismo, para inducir plásmidos y otras células de ADN en el interior de Escherichia coli y otras bacterias, se utilizan métodos químicos o de electroporación, o sea, empleo de pulsos de alto voltaje. Conjugación. La conjugación se produce en la mayoría, si no en todas las bacterias, en todas las eubacterias. Suele darse entre bacterias pertenecientes a una misma especie o de especies relacionadas, aunque también tiene lugar entre procariotas y células vegetales, animales y micóticas. La conjugación se ha descrito en Escherichia coli, bacteroides, enterococos, estreptococos, streptomicetos y clostridios. Un gran número de plásmidos conjugativos de mayor tamaño codifica colicinas o resistencia a antibióticos. La transferencia genética en Escherichia coli fue descrita por vez primera en 1946 por Lederberg y Tatum al observar un intercambio semejante al sexual entre dos cepas mutantes de Escherichia coli K12. La conjugación es el proceso por el que el ADN pasa directamente por contacto intercelular durante el acoplamiento de las bacterias. La conjugación produce una transferencia unidireccional de ADN desde una célula donante o macho hasta una célula receptora o hembra, a través del llamado pilus sexual. Las bacterias gram positivas que llevan a cabo una conjugación R, o sea resistencia antibiótica, como los estreptococos, los streptomicetos y los clostridios, se acercan por medio de una molécula de adesina presente en la superficie de la célula donante en lugar de a través de un pilus. El tipo de acoplamiento, sexo, de la célula depende de la presencia, célula macho, o ausencia, célula hembra, de un plásmido conjugativo, como el plásmido F de Escherichia coli. El plásmido F se define como un conjugativo porque contiene todos los genes necesarios para su propia transferencia, como la capacidad de fabricar pilis sexuales e iniciar la síntesis de ADN en el llamado origen de transferencia, ORIT. El plásmido F se transfiere a sí mismo convirtiendo a las células receptoras en células macho F, como en la figura 5.10. La figura 5.10 dice: mecanismos genéticos de evolución de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina y vancomicina. Los enterococos resistentes a vancomicina, ERV, color rojo, contienen plásmidos portadores de numerosos factores de resistencia antibiótica y virulencia. Numerosos factores de resistencia antibiótica y virulencia. Durante la coinfección, un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, SARM, podría haber adquirido el plásmido de resistencia enterocócica, plásmido E, mediante un proceso de transformación posterior a la lisis de la célula enterocócica y la liberación de su ADN, o con mayor probabilidad por conjugación, un transposón del plásmido E que contiene el gen de resistencia a vancomicina saltó y se insertó en el plásmido de resistencia antibiótica múltiple del SARM. El nuevo plásmido se propaga con facilidad a otras células del Staphylococcus aureus por conjugación. Esto también está más nítido en el PDF. ERB, que es enterococos resistentes a vancomicina, su cromosoma y su plásmido. Por conjugación
resulta en un SARM. El transposón actúa y el resultado es un SARM que luego se va a multiplicar por conjugación. También el ER y con plásmido actúa en la transducción y transformación, resultando un SARM también. Cuando un fragmento de ADN cromosómico se ha incorporado en la secuencia del plásmido, se designa como plásmido F'. Cuando este plásmido se transfiere al interior de la célula receptora, transporta el fragmento y lo convierte en un F' macho. Cuando la secuencia del plásmido se integra en el interior del cromosoma bacteriano, la célula se designa como célula HFR o alta frecuencia de recombinación. El ADN transferido por conjugación no es una molécula bicatenaria helicoidal, sino una molécula monocatenaria. La movilización comienza cuando una proteína codificada por un plásmido introduce una rotura monocatenaria en un punto específico del ORIT. La muesca así formada inicia una replicación por círculo rodante y la cadena lineal desplazada se dirige hacia la célula receptora. A continuación, el ADN monocatenario adopta nuevamente una conformación circular y sintetiza su cadena complementaria. La integración de un plásmido F en el cromosoma bacteriano crea una célula HFR. La conjugación comporta la transferencia parcial de la secuencia plasmídica y de un fragmento del ADN cromosómico bacteriano. La interrupción artificial de un acoplamiento entre un HFR y una pareja F' ha resultado útil para cartografiar el ADN cromosómico de Escherichia coli. Este tipo de mapas muestra la posición de cada gen en minutos, en relación con los 100 minutos que requiere la transferencia completa a 37 grados centígrados, según su momento de entrada a una célula receptora respecto a un origen fijo.